Se están viendo muchas cosas alrededor del mundo, cosas que, hermano, cuando estudiamos la palabra de Dios conscientemente, nos damos cuenta que todo lo que sucede, las cosas que suceden, son el cumplimiento de lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo amo la palabra de Dios, hermanos, porque la Biblia, a diferencia de los demás libros religiosos, llámale el libro del Mormón, llámale el Corán, llámale lo que sea, ¿cuál es la diferencia? Es que esta no contiene, sino que es la palabra de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cada una de las profecías que fueron escritas en este libro, hermanos, se han cumplido al pie de la letra. Eso es increíble. Los demás libros, los demás profetas han profetizado, algunas le han atinado, pero a otras no. Pero este no ha fallado ninguna. Por ejemplo, en la semana pasada escuchamos todos en las noticias de que Irán comenzó a atacar a Israel. ¿Cuántos escucharon de esa noticia? Que si usted piensa que la gasolina está cara, espérese unos días más, porque nomás comienzan cosas así y todo para arriba otra vez. Pero eso es cumplimiento de lo que la palabra de Dios dice. En Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39 nos dice que en un momento de la historia, esa nación, ese país del norte que muchos creemos que es Rusia, porque si usted hace una línea de Israel hacia el norte, se va a dar con Israel, con Rusia. Y dice la palabra de Dios que Rusia va a atacar a Israel, pero va a tener aliados que le van a ayudar. Y uno de esos aliados, nos dice la Biblia, que iba a ser Persia. Y Persia es ahorita lo que conocemos como Irán. Irán, esa nación que comenzó a atacar a Israel. Jesucristo nos dijo, cuando escuchemos de guerras y rumores de guerras, dice, todavía no es el fin. Son los principios de el cumplimiento y de lo que está hablando de que Jesucristo viene pronto por segunda vez. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor Jesús? Hermanos, a la problemática de este mundo, yo no veo otra solución más que la venida del Señor Jesús. Yo no veo la solución en los republicanos. Yo no veo la solución en los demócratas. Yo no veo la solución a lo que está pasando en este mundo en ningún gobierno. Porque todos los gobiernos que hemos tenido algunos han sido imperios, potencias mundiales, pero después desaparecen. En algún tiempo Babilonia fue una potencia mundial, pero ¿qué le pasó? Cayó. Después tuvimos a países como Babilonia, como una potencia mundial, a Grecia, a Roma, pero todos esos han caído. El único gobierno que no ha caído y no va a caer jamás es el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es no poner nuestra confianza en el hombre. No es poner nuestra confianza en ningún gobierno. Sí, obedecerlos como dice la palabra del Señor, pero maldito el hombre que ponga su confianza en el hombre. Si tú estás con necesidad económica, de finanzas, tienes alguna necesidad de física, que estás enfermo, maldito el hombre que pone su confianza en los médicos. Maldito, eso es lo que quiere decir. Maldito el hombre que pone su confianza en los bancos. Maldito el hombre que pone su confianza en los gobiernos de este mundo. Hay que poner nuestra confianza en Dios.
Como diría el rey David, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Allá en México dicen, de los Estados Unidos. Alrededor del mundo entero, en Venezuela y en otros lugares, en Estados Unidos. Por eso se vienen, por eso nos venimos, ¿verdad? Pero no, hermanos, nuestra confianza, nuestra ayuda, nuestra bendición, nuestra protección viene de Jehová, Dios de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Yo lo siento por las personas que están esperando que Trump entre a la presidencia o que Kamala. Personas que piensan que si Kamala entra, todo va a estar bien, o que si Trump entra, todo va a estar bien, la economía va a estar bien. Hermano, déjame decirte, no ha habido ni habrá ningún hombre que pueda resolver los problemas de este mundo. El único que lo puede hacer es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto va a suceder hasta que Él venga en su segunda venida. Cuando Él venga va a establecer ese reino que nosotros lo conocemos como un reino de 1000 años aquí en la tierra, donde nosotros caminaremos con el Señor Jesús, reinaremos por un periodo de 1000 años y después la eternidad del cielo. Pero nuestra esperanza, hermanos, no debe de estar en ningún hombre, en ninguna mujer, en ningún gobierno, en Dios, en el Evangelio. Porque si vamos a poner nuestra confianza en los políticos, déjeme decirle, mire, ¿cuánta gente pensaba que en México hace 6 años iba a cambiar todo allá con la entrada del nuevo presidente? ¿Cómo se llamaba? Obrador, ¿verdad? Todo va a cambiar, que le va a dar dinero a los viejitos y que esto y que aquello, y todo lo veían como un salvador. Pasaron 6 años y el país está peor que antes. No sirvió esa política de abrazos y no balazos. Está peor el asunto, ¿sí? Ahorita aquí en Estados Unidos muchos ven a los dos candidatos principales. Una de ellas es Kamala y el otro es el presidente Trump o Trompas, como le quiera llamar, porque si no. Y muchos está corriendo por las redes sociales que si Trump entra, se va a mucha gente está viendo a Trump. Yo no tengo nada en contra ni de Trump ni de Kamala. No, lo que yo le estoy tratando de decir a usted en esta mañana es que Trump no es el salvador del mundo. Cristo es nuestro salvador. Él fue el que murió en la cruz. Amén. Entonces, la Biblia, a diferencia de otros pensamientos, la Biblia habla mucho de política, hermanos, de gobierno. Y vamos a ver aquí en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, comenzando con el versículo 1. Y aquí nos va a presentar la Biblia al anticristo como un líder no solamente político, sino religioso también. Ahí estamos hablando de la unión o la unidad del gobierno y la iglesia. Y cuando eso pasa, es un desastre. Si usted ve la historia, cuando Roma y los papas no solamente eran líderes religiosos, sino líderes políticos, cómo se derramó sangre. Fue algo horrible. Y eso va a ser lo mismo que va a suceder con el anticristo. Mire, dice, pero ¿ya lo tienen todos? 2 de Tesalonicenses 2:1. Nomás escuché como 3 amenes. ¿Ya lo tienen todos? Ok, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿cuántos están esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo?
No se escuchó muchos amenes. Fíjese que se ha perdido eso. En los tiempos de la Biblia, Pablo, Pedro, los discípulos, ellos vivían cada día como si Cristo, como si ese fuese el día en que Cristo iba a regresar. Nosotros como iglesia hemos perdido esa esperanza. Ya no nos recordamos de que Cristo prometió que un día iba a regresar por segunda vez. Y déjame decirte algo, hermano, hermana, Cristo no miente. El hombre podrá mentir, pero la palabra de Dios no miente, no es mentira. Dios prometió que Cristo iba a venir por primera vez, nacido de una virgen llamada María, que iba a venir a este mundo 2000 años atrás, que iba a morir por nosotros, por nuestros pecados, y se cumplió esa promesa, ¿sí o no? ¿Vino Jesucristo, sí o no? Hay muchas personas, especialmente los ateos que no creen en Jesucristo, que dicen, no hay suficiente información histórica para probar que Jesucristo en verdad vino a este mundo 2000 años atrás. Y cuando yo escucho eso, digo, ¿de veras? ¿De veras? Hermanos, yo les pregunto, aparte de la Biblia, ¿no hay evidencia histórica de que existió un hombre llamado Jesús y que a los 33 años murió? ¿No hay evidencia histórica? Mucha. Pero yo solamente le digo una. Cuando hablamos de los tiempos, ¿cómo decimos? ¿200 años antes de Buda? ¿Cómo decimos cuando hablamos de los tiempos? ¿100 años antes de Mahoma? No, 100 años antes de Cristo y después de Cristo. Ese es un dato histórico suficientemente fuerte para probar de que sí hubo un hombre, hablando históricamente, que se llamó Jesús, que fue hijo de un carpintero y que él también trabajó como carpintero, pero a sus 30 años comenzó a servir a su padre, hablando ese mensaje de esperanza y últimamente llegando hasta una cruz para morir por nosotros. Entonces, el punto es este, hermanos: si Jesucristo no mintió y vino por primera vez, con toda seguridad que Jesucristo va a regresar por segunda vez, otra vez, de acuerdo al calendario de Dios. ¿Cuántos lo están esperando, hermanos? Dice la Biblia que el que cree en la venida de Jesús, el que está esperando la venida de Cristo, se santifica a sí mismo. Entonces, vive para Dios, vive para Cristo, tiene una pasión por Él. Hermanos, el Señor viene pronto. Y si no llegara a venir, porque Pablo creía que Cristo iba a regresar y no regresó en su tiempo, pero si no llegara a venir en nuestro tiempo, que yo lo dudo mucho, yo pienso que sí. Hermanos, de todas maneras, cuando nos muramos, porque tenemos que morir, lo vamos a ver. O sea, o venga Él o no, pronto vamos a estar en su presencia. Pronto. Entonces, tenemos que prepararnos espiritualmente y recordarnos que nuestra prioridad no es tener una casa grandota y bonita, aunque es muy bueno tener una casa grande y bonita. Mi prioridad aquí en este mundo no son mis estudios, lo que voy a hacer, aunque es muy bueno estudiar, al colegio, la universidad. Mi prioridad no es mi salud tampoco, aunque es muy bueno tener salud. Nuestra prioridad, hermanos, es Cristo, es su palabra y esa esperanza de que Cristo viene pronto. Y aquí el apóstol nos va a explicar un poquito de cómo funciona eso de su venida. Dice, entonces, acerca de la venida de Cristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar.
ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fueran nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Hay muchos engañadores, ¿verdad, hermanos? Debemos de estar listos para que no nos engañen. ¿Y cómo nos podemos preparar para no ser engañados? No hay otra. Estudiando la palabra de Dios. No hay otra, hermanos. Para que cuando los testigos de Jehová vengan y te toquen la puerta y te digan que Jesús no es Dios, tú abres la Biblia y tú les enseñas 4, 5, 6 versículos que prueban que Jesucristo sí es Dios. Pero yo casi estoy seguro que la mayoría de aquí no sabe ni un solo versículo donde dice que Jesús es Dios. Y ese es el problema, mis amados hermanos. Para que cuando los mormones lleguen y te toquen a la puerta, no te engañen. Porque usted ve cristianos que vienen a la iglesia y después, ¿y dónde está el hermano? ¿Por qué ya no viene? Ay, es que se hizo mormón. O es que se hizo testigo de Jehová en una secta. ¿Por qué? Porque no aprendemos la palabra. Entonces, porque no la estudiamos. Entonces, cuando vienen falsos profetas, nos engañan fácilmente. Fácilmente. Yo les pudiera hablar de personas que estuvieron aquí y fueron engañados por falsos profetas. Y Jesucristo nos lo advirtió. Él dijo que en los últimos días se levantarían falsos que iban a decir que yo soy el Mesías, que yo soy el ungido está aquí, el ungido está allá. Iban a engañar a muchos que ya vienen a la iglesia y han profesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Engañadores. ¿Cuántas personas, hermanos, no hemos escuchado que nos dan una fecha? Hace poquito, allá en México, estaba un pastor que tenía miles de seguidores que decía que Jesucristo iba a venir el 17 de... ¿Cuándo es la independencia de México? ¿Septiembre qué? Bueno, no me acuerdo la fecha exacta, pero se me hace que decía que Jesucristo iba a regresar el 17 de septiembre. Y cuando yo escuché esto, yo dije, no viene. Sí, Cristo está a punto de venir, pero no viene el 17 de septiembre. Y ya pasó, ya pasó 2, 3 semanas, ¿no? Y no vino. ¿Qué pasó? Falsos profetas. Pero usted se sorprenderá de que muchas personas como usted, que está sentadito allí escuchándome, se cree de estos falsos profetas. ¿Por qué? Porque nomás vienen a la iglesia y se conforman con escuchar un mensaje de 30, bueno, en mi caso 1 hora, los domingos, y se van a su casa y nunca más abren la Biblia hasta el domingo, si acaso, porque ahorita ya ni siquiera se usa que la gente trae su Biblia. Y no estoy enojado, qué tremendo. Y después los engañan y dice, no se dejen engañar, versículo 3, de ninguna manera. Y luego les dice, porque Jesús no vendrá sin que pasen 2 cosas. ¿Está listo? La primera es la apostasía. Dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Déjeme leerlo otra vez el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía, número 1, y número 2, y se manifieste el hombre del pecado. Entonces hay 2 cosas que tienen que suceder, que nos deben de servir como una señal de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo al versículo 3. Dice primeramente que antes de que Cristo venga,
se va a soltar un espíritu de apostasía. Y eso lo estamos viendo como nunca jamás. ¿Qué quiere decir eso de apostasía? Ya muchos de ustedes lo saben, otros no, por eso me voy a tomar el tiempo para explicárselo. La palabra apostasía significa cuando una persona renuncia voluntariamente. Esta palabra en el original griego se usaba mucho cuando ¿cómo se dice? Un miembro del ejército, del army, ¿cómo se dice? Un soldado voluntariamente cuiteaba, para que me entienda, y decía: ya no quiero ser soldado, y retractarse de lo que en una vez tú has creído, regresar atrás otra vez, renunciar a algo. Y en este caso estamos hablando de renunciar a la fe, lo que quiere decir que nos está hablando a los cristianos, que muchos que en un tiempo creyeron en Cristo y fueron salvos, por cualquier razón renunciaron voluntariamente a su fe y se retractaron de lo que creían y regresaron a lo de antes. Eso es lo que significa la apostasía. Y más que nunca, hermanos, yo he visto eso que ha estado sucediendo en los últimos 20 años. La otra vez escuchaba de alguien que me decían que no fue cristiano por mucho tiempo, pero se enojó con el pastor y mejor se regresó a la iglesia católica. Y yo digo: Dios mío, ¿cómo alguien que ya conoció a Cristo, que ya conoció la verdad, que ya probó que Dios es bueno, conoció la verdad del Señor y regresa a la mentira? Yo no sé, yo no quiero ofender a nadie, pero para mí, en lo personal, ir a un lugar donde está infestado de ídolos, de estatuas que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen pies y no caminan. Y dice la Biblia que donde hay ídolos hay demonios, porque lo que le da vida a los ídolos son los demonios. Usted ha escuchado de personas que dicen: no, es que esta santita llora, le salen lágrimas. O al Jesús de lo no sé qué, le sale sangre de las manos Eso es real, no se lo están inventando, pero es causado por demonios para engañar a las personas. Entonces, que era cristiano, era servidor de Cristo y regresé otra vez a lo mismo de antes, a eso se le llama apostasía. ¿Cuántas personas no vemos aquí dentro de la iglesia, hermanos, que renuncian a su fe y usted los ve que viven ya como vivían antes, o peor? Porque dice que cuando una persona viene a los caminos de Cristo y después se retracta, se regresa, 7 demonios más poderosos y peores vienen a atacar la vida de esta persona. O sea, si era un borracho y vino a Cristo y Cristo le quitó la borrachera, cuando regresa otra vez, regresa peor, 7 veces más borracho que antes, 7 veces más adúltero que antes, 7 veces más homosexual que antes, 7 veces más. Y usted ahí ponga el pecado. Qué terrible, ¿no? ¿Cuánta gente hemos visto que se retracta de la verdad, que renuncia a Cristo? Mientras en la misma iglesia tenemos una doctrina que nos dice que la salvación nunca se pierde. Pero aquí nos dice que personas que ya conocían renunciaron voluntariamente a Dios, a Cristo, a la palabra. Espero que ninguno de los que me están escuchando sean esas personas. Aquí no hay de esas personas, ¿no? Que se regresan al mundo, que se regresan atrás, ¿verdad que no? Aquí vemos puros soldados valientes de Jesucristo, ¿sí o no?
Porque hay personas que cuando, según bien cristianos, pero nomás les vienen los problemas, vienen las situaciones difíciles y ya se regresan otra vez a lo de antes. Pues yo vine a la iglesia por un año y no me funcionó. La palabra de Dios no me funcionó. La palabra de Dios sí funciona. Los que no funcionamos somos nosotros. Amén. Y es una trampa de Satanás para hacer que las personas regresen al mundo. Bueno, eso iba a suceder antes de la venida de Cristo. ¿Y cómo lo estamos viendo? Cuidado, amados hermanos, que no te suceda a ti. Si tú estás en Cristo, mi consejo para ti en esta mañana es mantente firme en las cosas del Señor. Esto, como está aquí, hermanos, es el principio de dolores. Vienen cosas peores. Yo no quiero ser... Disfrutemos, escúchenme bien, por favor, cristianos, escúchenme bien, por favor. Disfrutemos de las bendiciones y las libertades que tenemos en este país de los Estados Unidos. Y seamos agradecidos con el Señor. Porque hay muchos que venimos de México, de Guatemala, de El Salvador, y viviendo aquí criticando este país, ¿no? No, que en mi país está mejor. Pues ¿por qué no te vas a tu país mejor? Estamos como los judíos, ¿no? Allá nos daban caldos de ajo y de pollo y de pescado. Y pues ¿qué andan haciendo aquí? Váyanse otra vez para que les den su caldo. Puras mentiras. Pero disfrutemos de lo que estamos viviendo ahorita, hermanos, porque así como se miran las cosas, este país, y yo no quiero ser negativo, hermanos, yo amo, así como amo a México, porque México me vio nacer, pero yo también amo a Estados Unidos, porque aquí es donde se nos abrieron las puertas para muchas cosas, y muchos de ustedes conocieron a Cristo aquí en este lugar. ¿A poco tú crees que te viniste por la cajuela, o por el desierto, o por el río, porque eres más inteligente que la emigración de Estados Unidos? Tú viniste porque Dios permitió que tú llegaras, porque allá en tu tierra eras un engreído, orgulloso, altanero, que cuando te hablaban de Cristo no hacías caso. Pero dijo Dios, no, allá no se va a convertir, pero me lo traigo a un país donde no conoce el idioma, donde no conoce la gente, y aquí es donde va a escuchar del evangelio, y aquí va a venir a los pies de Jesucristo. ¿Cuántos de aquí conocieron al Salvador en Estados Unidos? ¿Cuántos? Dale gracias a Dios por ello. Pero con tristeza en el corazón le digo, hermano, así como se mira lo que nuestros gobernadores están permitiendo, porque dice Efesios en el capítulo 6 del versículo 12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra entidades espirituales, demonios. Los demonios son los que a nuestros gobernadores les dan las leyes para que ellos las pasen y se hagan ley en nuestra tierra. ¿De dónde cree que vino la ley del aborto? Del mismo infierno. ¿De dónde cree que vino la ley del LGTB y del arco iris? El arco iris es un símbolo de que Dios jamás destruirá este mundo por agua, pero ahora se lo han robado y usted ya sabe el resto de la historia. ¿De dónde vinieron todas estas leyes? Del mismo infierno, de los mismos demonios que se los dictan a nuestros gobernadores. Esto los escriben y después los convierten en ley. Qué tremendo, ¿verdad? Todo está sucediendo aquí, hermanos, y así como va el asunto, si no hay un arrepentimiento genuino en los Estados Unidos de América, pronto este país, esta nación va a ser un país tercermundista también, comunista, aunque se queden callados. Yo no soy el único predicando esto. Hay profetas del Señor que se han levantado y están predicando a diestra y a siniestra, así como Jonás le predicaba a Nínive que se arrepintieran. Por los púlpitos de Estados Unidos hay hombres y mujeres de Dios que se están levantando y el mensaje es este: arrepiéntete,
arrepiéntete, arrepiéntete, arrepentimiento, hermanos. Y es el mensaje que nosotros debemos de escuchar si no queremos irnos para abajo. Como le digo, en la profecía Estados Unidos no está incluida. Están otros países, pero Estados Unidos no. Y muchos creen que es por el pecado y es lo que está sucediendo y bueno. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder, hermanos, para que Cristo venga? Primero, la apostasía. Y eso ya se ha cumplido. Tantas personas que vemos que antes le iban a la América y ya después le van a las Chivas. Usted sabe lo que quiero decir, ¿no? Traicioneros, ¿verdad? La segunda cosa, antes de que venga Cristo, primero se tiene que manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí voy a entrar en la teología de muchos de ustedes, que se nos ha enseñado a nosotros, hermanos, que antes de que venga el anticristo, primero va a venir Jesús. Pero este versículo me dice al revés, que para que Cristo venga, primero tiene que venir el anticristo. Aquí dice, o estoy leyendo mal. Dice, se lo voy a leer el 3 otra vez. Nadie os engañe en ninguna manera. Y si te han engañado, pues fíjate, porque ¿no vendrá quién? Jesús, sin que antes venga la apostasía y el hombre de pecado. Cuando la Biblia habla de hombre de pecado, ¿a quién se refiere? Cuando habla cuando dice del hijo de perdición, ¿a quién se refiere? Al anticristo. Yo no lo estoy inventando, aquí dice, hermano. Así es que si usted tenía otra teología, otro pensamiento, no es del diablo usted, no está perdido tampoco, pero veamos con mucho cuidado lo que la Biblia dice. Primero tiene que manifestarse el hombre de pecado. Entonces, muchos teólogos creen, hermanos, de acuerdo a este versículo y a otros más, que ahorita no hay tiempo para hablar de eso, de que Jesucristo no va a venir antes, sino que primero viene el hombre, se manifiesta el anticristo, y a la mitad de la gran tribulación va a durar ¿cuántos años, hermanos? 7. Y la mitad de 7 son ¿qué? 3 años y medio. Bueno, hay muchos teólogos que creen que Jesucristo no va a venir antes, sino que va a venir primero el anticristo, como dice este versículo que acabamos de leer, y a la mitad, a los 3 años y medio, después de que el anticristo haya venido, ahí es cuando suena la trompeta y Jesucristo viene y se lleva a su pueblo. Ahora, los primeros 3 años y medio de cuando se manifieste el anticristo, dice la Biblia que él va a ser un engañador, o sea que no va a venir cortando cabezas, ni poniendo el 666, no, como es un engañador, él va a hacer creer a toda la gente que él es la última Coca-Cola del desierto. ¿Sí me entiende esa expresión? Que él es la solución a todos los problemas de la humanidad. Y mire, hermano, así como está nuestro mundo ahorita hay temor, hay guerras, hay rumores de guerras. La economía, si aquí en Estados Unidos tenemos una tos, el resto del mundo tiene una pulmonía. ¿Sí entendieron lo que quise decir con eso? Si aquí en Estados Unidos se nos hace caro que el galón de gasolina cuesta $5,
4.50 hasta 6, ¿sí o no? Dependiendo de a qué lugar vamos a comprar gasolina. Si aquí ya los potatos, ¿sí saben qué son potatos? Las papas. El kilo de papas vale bien caro ya. Todo, hermano. Yo antes iba al restaurante con todos mis hijos y mi esposa cuando comencé la iglesia y $25 con 5. ¿O cuántos somos? Mi esposa, yo y 3 hijos. 5. Ahorita voy a los tacos y como $60. Todo está carísimo. Hay incertidumbre, hay temor, el pecado está avanzando, la maldad, tanto en los hombres como hasta en los animales, se ha avanzado. Antes, hermanos, no sé si yo esté mal, pero yo veía que los leones, cuando cazaban a un búfalo, primero ¿cómo se dice? Lo asfixiaban. Primero lo mataban y después se lo comían. Ahora veo en videos que ya no esperan a que se muera, sino que ahí empiezan a echarle mordidas en sus partes privadas del león, del toro, o ¿cómo se llama? Del búfalo. Le sacan las tripas vivo. ¿Se fija cómo el pecado ha avanzado aún hasta en los animales? Y esa es otra profecía, que en los últimos días el pecado, la maldad, se multiplicaría. Y el amor de muchos se enfriaría también. Hermanos, ¿no hemos visto? Un hermano decía, esa iglesia está tan fría que parece paleta. Y el palito es el pastor. No se ría, hermana Belia, está burlando de mí. El amor de muchos se ha enfriado, hermanos. Cuando a una persona se le moría un ser querido, antes, ¿cómo nos poníamos todos? Y ahora cuando escuchamos que alguien muere, como si nada. El amor de muchos se ha enfriado. Mire, esto se ha metido mucho al cristianismo. Cuando alguien muere, se te muere un papá, una mamá, un hijo, una hija, la mayor parte, muchos cristianos dicen, usted no llore porque usted es cristiano. ¿Cómo que no llore? ¿Para qué inventó Dios las lágrimas? ¿Para qué? Pues para que lloráramos, y cuando lloramos, entonces sacamos todo lo que traemos adentro. ¿Sí o no, hermanos? Es saludable, pero no tampoco irse al extremo, ¿verdad? Nosotros lloramos a nuestros muertos como los que tenemos esperanza, y es diferente a los que no tienen esperanza. Pero ahora ya se maneja eso en el cristianismo, que si ven a un cristiano que se le murió un ser querido y está llorando, ay, no tenía fe, ay, está frío, o yo no sé. Mentiras, hermano, nosotros hay que llorar, y eso se ve mucho. Entonces, todo esto está pasando y nos apunta a la venida del Señor. Estamos viviendo en tiempos terribles, y ese es el escenario que el anticristo está esperando. ¿Quién puede traer paz entre Israel y los árabes? Nadie, es un caos, está terrible todo. Entonces el anticristo va a entrar en esos tiempos cuando esté el asunto así, y va a tener un carisma, va a tener un verbo, una labia, una manera hermosa de hablar. Esos son los mentirosos, ¿verdad? Que va a engañar al mundo entero en esos primeros 3 años y medio. Y todos van a ver al anticristo
como el gran líder político que todo el mundo necesita, y líder religioso también, como lo vamos a ver. Híjole, ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Y todos lo van a ver como un Dios, porque nos dice la Biblia que se le va a dar poder, se le va a hacer una estatua al anticristo, a la bestia, y todo mundo la va a adorar. Y se le va a poder dar, se le va a dar autoridad y poder para hacer milagros también. Se me fue el tiempo, hermanos. Voy a avanzar leyendo para cerrar. Dice el 3: nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, número 1, la apostasía, número 2, el anticristo. 4, el cual se opone. Fíjese las características de este líder político que va a surgir. 4, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Va a ser un líder no solamente político, sino religioso también. Y lo primero que va a traer este líder va a ser, él le va a llamar unidad entre todas las religiones. A esto se le llama ecumenismo. Digan todos conmigo, ecumenismo. El ecumenismo es la mezcla de todas las religiones del mundo, y el objetivo es hacer pensar a las personas. El anticristo va a decir: miren, no importa que tú seas mormón, no importa que tú creas en Alá, no importa que tú creas en Mahoma, no importa que tú seas musulmán, que seas testigo de Jehová, que seas satanista, que seas cristiano, que seas lo que sea. ¿Para qué nos peleamos? Hay que reunirnos todos, al cabo es el mismo Dios. Cuando la Biblia nos enseña que no es el mismo Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador, su Hijo Jesucristo. Y nadie viene al Padre si no es por el Hijo, si no es por Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero la gente, como no estudia la palabra, como no está bien enraizada, se va a creer y se va a hacer una religión mundial, donde se les va a ordenar a todos que adoren a la bestia. Y el que no adore a la bestia, ¿qué le va a pasar? Mire, también va a traer, va a ser un líder en cuanto a la economía, pues va a traer una sola moneda. De eso es lo que nos enseña la Biblia cuando habla del 6, 6, 6, ¿verdad? No hay tiempo para hablar de eso, pero si usted se fija, ahorita ya casi no se, cuando vas a las tiendas ya no pagas con ¿cómo se dice? Cash, en efectivo. Ya no. No me acuerdo a qué tienda yo fui ayer y decía, we do not accept cash. Y yo dije, what if I don't have ¿cómo se llama? A credit card. ¿Qué vamos a hacer? Pues todo esto está apuntando a la venida de ese líder político, líder religioso, que si, hermanos, ahorita nosotros nos creemos de todos los políticos que escuchamos sus mentiras, nos vamos a creer de ese hombre malo también. Entonces termino con esto, hermanos, termino con esto. Mire, cuando en la iglesia, cuando se les habla del anticristo, la gente no se duerme, como ahorita los vi a ustedes que no se durmieron. Hay un interés muy grande en el anticristo. Bueno, 2, 3 sí se estaban cabeceando, pero... Y déjame decirte eso,
es importante que como cristianos aprendamos un poco acerca de las características del anticristo. Pero, y aquí viene el pero, lo triste del asunto es que hay personas que están más interesadas en el anticristo que en el mismo Cristo. Y acuérdese que el libro de Apocalipsis, que significa revelación, cortina que se abre, no es para revelarnos quién es el anticristo, sino revelarnos quién es Cristo, su obra en la cruz y cómo es que Él va a venir otra vez para llevarse a su pueblo. ¿De qué te sirve saber quién es el anticristo? ¿Cómo va a operar el anticristo? Sus artimañas, sus mentiras, si todavía Cristo no te ha salvado. Entonces lo más importante es que en esta mañana tú salgas de este lugar poniendo tu confianza no en ningún político, ni mucho menos en el anticristo, sino poniendo tu confianza en el Cristo de la gloria, aquel que murió por ti en esa cruz sangrienta y maldita 2000 años atrás. Porque si conoces al anticristo, y no a Cristo, y viene Jesús, o tú te vas con él, o te mueres, y no te vas con él, ¿de qué te sirve? Lo importante aquí es conocer a